Vamos a discutir la unidad 1 sobre gestión de medicina preventiva hospitalaria. Recordemos que la medicina preventiva hospitalaria es uno de los pilares en la administración moderna de los servicios de salud. Involucra una serie de engranajes o cadenas o eslabones, entre ellos estrategias, programas, sistemas de información para garantizar entornos seguros y obviamente una atención de calidad a nuestro cliente, que en este caso son los pacientes, y debemos recordar que a veces los pacientes no son muy buen cliente. Los objetivos de esta unidad: comprender los fundamentos de la gestión de medicina preventiva hospitalaria, reconociendo su importancia en la administración de los servicios de salud y en la seguridad del paciente; analizar los procesos administrativos relacionados con la gestión de vacunas, las infecciones asociadas a la atención de salud o enfermedades nosocomiales, como antes se les llamaba, infecciones nosocomiales, las heridas infectadas, la contaminación ambiental, de acuerdo con los principios de la medicina preventiva hospitalaria. Y por último, pero no menos importante, valorar el papel del profesional de registros médicos y estadística de salud en el registro, análisis y utilización de la información para mayor vigilancia, toma de decisiones y mejorar continuamente los programas de medicina preventiva hospitalaria. Entonces, ¿qué es la medicina preventiva hospitalaria? Es una especialidad que se encarga de diseñar, implementar, coordinar y evaluar estrategias que previenen enfermedades, lesiones y complicaciones relacionadas con la atención de salud. Desde una perspectiva administrativa, es uno de los procesos que se da de forma permanente y que integra los eslabones antes mencionados: planificación, organización, dirección y control. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar hablando sobre vacunación, prevención de las infecciones nosocomiales y algunos otros puntos del engranaje que son importantes. Recordando entonces que la prevención es una responsabilidad institucional que no solamente recae sobre el personal médico, sino sobre todo el personal que labora en una institución de salud. Vamos a ver la evolución histórica de la medicina preventiva. En este caso, pues lo vamos a hacer a manera de resumen, porque ustedes van a trabajar esto en su taller. En la antigüedad, ¿qué hacían las personas que veían pacientes? Aislaban a los enfermos, trataban de manejar el agua y la higiene urbana. En el siglo XVIII-XIX, John Snow, que es el padre de la epidemiología moderna, demuestra la importancia del control ambiental. Semmelweis reduce la mortalidad con el lavado de manos, y Florence Nightingale, reforma la higiene hospitalaria. Para el siglo XX, entonces, inician los programas nacionales de vacunación, los sistemas de vigilancia epidemiológica, antibióticos y primeros comités de control de infecciones. Y para el siglo XXI, entonces, ya hablamos de seguridad del paciente, inteligencia epidemiológica, salud digital, gestión ambiental como indicadores de una eficiencia institucional. Ahora, en muchas ocasiones aquí en Panamá se ha intentado la teleconsulta, sobre todo para esas zonas aisladas. De hecho, durante el COVID se pudo ver cómo otros países allá a nivel europeo, sobre todo, están súper avanzados en esta parte de la teleconsulta. Ellos durante la pandemia enviaban paquetes por mensajería, con robots, con drones. Los paquetes traían un kit completo: termómetro, oxímetro de pulso, una lamparita para que el mismo paciente se examinara la garganta, y todo eso por medio de una videoconferencia. Aquí pues lamentablemente o se pierde o alguien se lo lleva o simplemente el programa cesa labores.
¿Por qué es importante la medicina preventiva hospitalaria? 3 puntos importantes para el paciente, para el hospital o la instalación de salud y para el sistema de salud como tal. Para los pacientes, pues podemos darle una atención más segura, con menos complicaciones, un menor tiempo de hospitalización, con una mejor calidad de vida, menos secuelas. Para el hospital o la instalación de salud, entonces reducción de costos asistenciales, menor consumo de antibióticos y un cumplimiento según las normas y mejorando los indicadores de salud. Para el sistema de salud, mayor eficiencia y reducción de brotes, mejor planificación sanitaria y un uso racional del presupuesto, lo que nos permite entonces, de repente, bueno, aquí no necesito tanto dinero, lo voy a mandar acá donde sí necesito dinero. Entonces, los presupuestos y las planificaciones operativas deben ser flexibles, permitiendo entonces que la persona que encabeza ese grupo o ese equipo pueda redistribuir tanto el recurso humano como el recurso económico. Los principios de la medicina preventiva hospitalaria son 4: universalidad y equidad, integralidad y seguridad, evidencia y calidad, vigilancia y mejora continua. En la universalidad y equidad, pues toda la población tiene derecho a una atención segura sin distinción de condición social o diagnóstico. Por ejemplo, yo no tengo seguro, pero me enfermé y voy al hospital, que es de la Caja de Seguro Social o del patronato, y ellos deberían atenderme. Obviamente yo tengo que retribuir en algo a esa instalación de salud porque no tengo seguro. Pero, por ejemplo, si yo llego a cuarto de urgencias, me van a atender y no va a suceder lo que sucede en otros países, que bueno, si no está la factura ya cancelada, ni siquiera le ponen una curita al paciente. Y esperemos nunca llegar a eso. Integralidad y seguridad. La prevención abarca acciones clínicas, administrativas, epidemiológicas y ambientales, minimizando siempre el riesgo de daño. Entonces, nosotros debemos trabajar en prevención, en promoción. Hay un problema y no solamente es un problema de la población panameña, sino de toda Latinoamérica en realidad. Porque en Estados Unidos y países de Europa y Asia trabajamos en la parte de prevención. Por ejemplo, a mí me encantaría irme a trabajar a un país de estos donde me pagan $15,000 porque un paciente dejó de fumar. Y si yo convenzo a 5 en un mes, imagínense el salario que yo me ganaría. Pero bueno, aquí todavía no hemos llegado a ese punto. Por ejemplo, yo llevo las clínicas de cesación de tabaco y pues muy, muy buen trabajo, doctora. Eso llena el corazón, pero no llena los bolsillos. En otros países no es así. Si usted lleva una clínica de cesación y usted logra que su paciente por fin deje de fumar, a usted le dan una bonificación en efectivo, bueno, en dinero. Y ellos lo hacen de esta forma, ¿por qué? Pues yo le doy $15,000 a la doctora Ortiz porque su paciente dejó de fumar. ¿Cuánto realmente yo me estoy ahorrando como sistema de salud y como país en un paciente que probablemente va a terminar con una enfermedad crónica pulmonar o con un cáncer pulmonar o de garganta? Entonces me gasto más allá que dándole $15,000 de bonificación a la doctora que hizo que su paciente dejara de fumar. Evidencia y calidad. Las decisiones se basan en protocolos actualizados y en la mejor evidencia científica disponible. Trabajamos siempre basados en evidencia. Ejemplos claros: durante la pandemia del COVID hubo muchos tratamientos empíricos, tratamientos que uno ni sabía cómo se los sacaban los colegas, pero ellos aducían que habían salvado vidas. No hay evidencia científica que realmente demuestre eso porque nunca hicieron un trial o no registraron información real de pacientes reales. Entonces no podemos saber si realmente un doctor o una doctora salvó 200 pacientes de morir de COVID, porque en realidad no se morían todos tampoco. Así que ahí la evidencia es muy importante. Vigilancia y mejora continua. El monitoreo permanente mediante indicadores y evaluación periódica para corregir deficiencias y fortalecer buenas prácticas. Por ejemplo, cuando uno hace POAS, planificación operativa anual, que eso ya deben conocerlo, y trabaja indicadores de salud según la población de responsabilidad,
entonces usted se da cuenta realmente si mejora o no mejora, y si no mejora, pues ya sabe que tiene que trabajar más en promoción y prevención y trabajar más en el logro de esas metas o indicadores de salud. Realmente, ¿cuáles serían los objetivos de la medicina preventiva? Bien, prevenir enfermedades transmisibles y disminuir las infecciones nosocomiales, proteger al personal sanitario y reducir eventos adversos, promover ambientes hospitalarios seguros y optimizar recursos, fortalecer la vigilancia epidemiológica y la calidad de atención. Y por último, pero no menos importante, favorecer la toma de decisiones basada en información confiable. Siempre trabajar basados en la evidencia científica. Lo que no está escrito, lo que no está estudiado, lo que no está comprobado o no se puede comprobar, simplemente no existe y no podemos utilizarlo en salud. Componentes de la medicina preventiva hospitalaria. Estos componentes deben trabajarse de forma coordinada e interdependiente. La inmunización o el plan ampliado de inmunizaciones, prevenir enfermedades inmunoprevenibles, la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente eventos de interés sanitario, como por ejemplo lo que ha sucedido esta semana con el norovirus, la prevención y control de infecciones nosocomiales. Ahí sí buscamos reducir esas infecciones relacionadas con la atención médica, pero hay ciertas situaciones dentro de las instalaciones que a veces, por más que uno trate de trabajar prevención y promoción, no se logra. Bioseguridad, eso sí es muy importante para todos, disminuir los riesgos biológicos, químicos y físicos, tanto para el personal como para los pacientes. La salud ocupacional, nuestro principal recurso es el recurso humano, así que tenemos que cuidarlo. La gestión ambiental, mantener ambientes hospitalarios seguros y saludables. Educación sanitaria, promoviendo conductas preventivas tanto en los pacientes como en el personal. Y la seguridad del paciente, tratando de reducir eventos adversos durante la atención o la hospitalización. Tenemos entonces 4 niveles de prevención. La primaria busca evitar la enfermedad, por ejemplo, las vacunas, el lavado de manos, el uso de equipo de protección personal y la educación sanitaria. La secundaria, que es la detección temprana mediante tamizajes, diagnóstico precoz de infecciones y vigilancia de brotes. La terciaria, que busca ya, ni modo, se enfermó, pues reducir las secuelas mediante rehabilitación, prevención de complicaciones y seguimiento de pacientes crónicos. Y la cuaternaria, entonces ya no tiene que ver con la muerte o las secuelas, sino más bien con evitar intervenciones innecesarias. Tengo tos, moquito y me duele la cabeza. Ah, sí, tómese un acetaminofén, un antihistamínico y algo para la tos. ¿Y el antibiótico? ¿No me va a inyectar? No sé qué, los pacientes son así, ellos todavía no entienden que el resfriado es un virus y que a los virus los antibióticos no les hacen nada. Entonces, con ese antibiótico que yo le estoy dando al paciente, solo por hacerlo feliz o solo por, en el caso de la atención privada, solo por ganarme un dinero adicional por una inyección innecesaria, lo único que estoy haciendo es hacerle daño al paciente. El antibiótico va a matar todo a su camino, ya sea que le haga o no le haga, porque sí, de repente es una infección bacteriana, una infección en la garganta por una bacteria, yo le doy antibiótico, pero ese antibiótico no solo se lleva la bacteria que tiene en la garganta, se lleva todo lo que está en el estómago, todo lo que está en el intestino. Y por eso a algunas personas cuando toman antibióticos les duele el estómago o les da diarrea. Es un proceso normal, porque el antibiótico no sabe a dónde tiene que ir, así que él se lleva todo lo que encuentra a su paso se lo lleva. Así que si yo le estoy dando un antibiótico a un paciente para un resfriado, lo único que estoy haciendo es matarle toda la flora bacteriana normal de su cuerpo. Y bueno, la parte de la prevención de la iatrogenia, que es cuando hacemos el personal de salud malos procedimientos, y esos malos procedimientos pues tienen repercusiones en la salud del paciente.
En la medicina preventiva, como función administrativa, tenemos 4 funciones clásicas relacionadas a la administración: planificación, organización, dirección y control. Se supone que las instalaciones de salud deben manejar un plan anual que se basa en prevención, establecimiento de metas e indicadores. Debe hacer una distribución de sus recursos humanos, tecnológicos y financieros para poder llevar a cabo sus programas. Debe coordinar al personal, el liderazgo de los comités hospitalarios y una supervisión de actividades. Y debe hacer evaluación de indicadores, auditorías, vigilancia epidemiológica y acciones de mejora continua. Todas estas 4 características o funciones de la administración deben ser flexibles y trabajar siempre basadas en los indicadores. Entonces, ¿qué es gestión hospitalaria? Es este conjunto de procesos administrativos, técnicos y operativos destinados a planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento de una institución de salud, garantizando servicios eficientes, seguros, oportunos y de calidad. Eso nos lleva a hablar de recursos integrados y de aplicación preventiva. Entonces, por ejemplo, recursos integrados, pues yo debo tener una cantidad determinada de profesionales, de dinero o recursos, herramientas tecnológicas, materiales y también tener acceso a la información. En la aplicación preventiva, entonces yo busco reducir riesgos, prevenir enfermedades y promuevo entornos seguros dentro de mi instalación de salud. ¿Cómo yo gestiono? Bien, en base a todo eso yo trabajo mi plan estratégico o mi plan operativo anual, ¿cierto? Y eso me lleva a reducir las infecciones nosocomiales, me obliga a hacer vigilancia epidemiológica, a cumplir los protocolos y normas, a trabajar la cobertura del PAI, bioseguridad institucional y también optimizar los recursos, redistribuir, reorganizar. Entonces, esto ya lo habíamos visto, el proceso administrativo. Como vemos aquí, el POA, análisis FODA. El POA es el plan operativo anual donde está todo esto que estamos hablando, pero desglosado según cada programa o indicador de salud. Y el análisis FODA, pues a final de año yo debo ver qué tanto cumplí mi POA, cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las amenazas, las deficiencias y cuáles fueron las operatividades. Entonces, ¿cómo yo organizo la medicina preventiva? Por ejemplo, la Dirección General se dedica a definir políticas institucionales y asignar recursos. La parte del Departamento de Epidemiología Hospitalaria vigila enfermedades, brotes e infecciones nosocomiales. Los comités de infecciones nosocomiales establecen estrategias para prevenir infecciones asociadas a la atención. La salud ocupacional protege la salud del personal sanitario, la calidad y seguridad del paciente, nos permite evaluar indicadores y promueve la mejora continua, y ustedes, los registros médicos y estadísticas, nos ayudan a gestionar la información clínica y epidemiológica. En cuanto a los comités que deben estar asociados o que están asociados a la medicina preventiva, los comités de infecciones nosocomiales, el comité de seguridad del paciente, un comité de farmacoterapia, el comité de bioseguridad y el comité de gestión ambiental. Estos comités entonces trabajan al mismo tiempo, unificadamente, son eslabones de una misma cadena y nos permiten gestionar mejor la instalación de salud. Ahora, ¿qué yo necesito para gestionar de forma preventiva? Obviamente, recursos humanos, y era una de las preguntas de la prueba diagnóstica. Yo necesito personal. Por ejemplo, estábamos con el norovirus.
una enfermera, un médico, una técnica. 50, 60 pacientes. O sea, al final del día, al día siguiente, ese personal no va a ir a trabajar porque tienen un desgaste físico y mental, si es que no se contagiaron mientras estaban trabajando. Entonces yo necesito reorganizar, redistribuir la responsabilidad de mi personal y hacerlo de una manera en la que yo cuido el bienestar y la salud de mi personal. Porque si todos se enferman, entonces nadie va a poder atender a los pacientes. Recursos materiales, yo necesito vacunas, equipo de protección personal, desinfectantes, equipos de esterilización. En los recursos financieros, pues si se acaban las vacunas, ¿cómo conseguimos más? Si me las manda la región, si me las manda el nivel nacional. Equipos, capacitación y demás. Recursos tecnológicos, bueno, todavía seguimos en la actualización de los centros con el expediente electrónico. Hay lugares donde no llega el internet. Ahora tenemos acceso al Starlink y eso es lo que estamos utilizando para ir avanzando mucho más rápido en esos lugares donde todavía no hay sistema electrónico. ¿Por qué? No es lo mismo que yo haga una vigilancia manual y observacional a que la vigilancia yo la pueda extraer desde nivel nacional del centro del puesto de salud de Cerro Viejo. O sea, es mucho más fácil. Si yo necesito saber algo, no necesito preguntar, mandar correos, hacer llamadas telefónicas, yo simplemente entro al sistema y obtengo la información que necesito. Entonces, por eso es importante en estos tiempos, más que nada, que todas las instalaciones de salud puedan contar con un sistema electrónico de información. Gestión basada en indicadores. Yo tengo algunos indicadores que se basan de repente en las vacunas, en las infecciones nosocomiales, en la cantidad de antibióticos dispensados, si se lavan las manos o no, si hay accidentes dentro de mi instalación. Bien. En la parte de la administración de vacunas, entonces, ustedes son muy importantes porque son los que realmente registran en el sistema estas aplicaciones. Ahora, hay una nueva medida y es que cuando la enfermera vacuna, la enfermera debe ingresar al sistema las vacunas en el apartado específico que sale en el 6. Pero al final, recuerden que siempre hay jornadas de vacunación, siempre hay brotes, siempre hay semana, siempre se me olvida el nombre de eso, la semana de vacunación de las Américas. Todo eso se registra en papel y ustedes tienen que registrar eso en el sistema porque, bueno, sería óptimo tener una tablet que tenga chip, o sea, una tablet que siempre tenga internet para que el personal pueda registrar la aplicación de la vacuna en momento real. Entonces, de manera general, la vacunación es el procedimiento mediante el cual se administra una vacuna a una persona con el propósito de estimular su sistema inmunológico para desarrollar protección específica contra enfermedades infecciosas. Ahora, para conocimiento general, las vacunas pueden ser de varios tipos, que tengan microorganismos vivos atenuados, que tengan microorganismos inactivos o fracciones de esos microorganismos, que tengan toxoides o que tengan componentes obtenidos mediante técnicas biotecnológicas. Entonces, ¿me pongo la influenza? No me la pongo, porque cada vez que me la pongo me enfermo. Pues bueno, esto se explica porque hay vacunas con virus atenuados, no están muertos, sino que están atenuados. ¿Cómo adquiere el cuerpo inmunidad? Yo lo vacuno, su cuerpo reconoce ese agente y lo memoriza, después lo destruye. Puede ser que en un momento dado su sistema inmunológico estaba por el suelo y aunque reconoció el agente extraño, no pudo matarlo. Y 2, 3 días después, usted empieza con fiebre, incluso el mismo día que se vacuna, empieza con fiebre y termina con un resfriado espantoso. Esa es la explicación. Entonces, ¿por qué es importante la vacunación en el ámbito hospitalario? Tenemos beneficios clínicos, tenemos beneficios para el personal y tenemos beneficios administrativos. Si yo erradico el polio, no hace mucho se murió el último sobreviviente de pulmón de acero, pulmón de hierro,
que era una de las secuelas bastante mortales del polio. Y él estuvo, creo que 60 años metido en esa máquina. O sea, él vivió porque alguien en su momento dijo, este es el tratamiento para las secuelas. Pero muchos otros fallecieron. Entonces, ¿qué es más barato? Vacunar a la población, hacerle promoción a que el último sobreviviente del pulmón de hierro se murió, falleció, o tratar las complicaciones del polio. Entonces, esos son los beneficios reales de la vacunación. El PAI. Características del PAI. El PAI es de acceso universal, gratuito, equitativo a las vacunas del esquema nacional, que es coordinado por MINSA en colaboración con la Caja de Seguro Social y otras instituciones del Sistema Nacional de Salud. Ahora, existen vacunas que están fuera del esquema nacional, por ejemplo, fiebre amarilla, que usted debe pagarla. Y hay unas vacunas para meningococo que también usted debe pagarlas. Una dosis de niño, una dosis de viajero si usted quiere ir a países como Ucrania, Rusia y esto, que están allá. Y fiebre amarilla usualmente se exige si usted quiere ir a países de Sudamérica donde sí tienen fiebre amarilla como tal. Entonces, sus objetivos, pues mantener coberturas superiores al 95% de la población objetivo. Y a veces a nosotros nos piden hasta el 100% de cobertura en embarazadas y pacientes pediátricos. Además de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? En la gestión de las vacunas, el proceso administrativo también lleva una planificación, un control, una organización y una dirección, pero en este caso basadas a la vacunación. O sea, son los mismos principios, pero los enfocamos en cada cosa que necesitamos gestionar o procesar. Eso nos lleva a hablar de cadena de frío, pues las vacunas siempre deben estar en frío por su componente y su agente de tránsito, ¿no? Debe mantenerse una bioseguridad y un registro de la vacunación con normas que protegen al paciente, al personal y al medio ambiente. Estos frasquitos, la mayoría son de vidrio, hay otros que vienen precargados en jeringas, que son de vidrio también. Las tapitas son plásticas, recuerden que el plástico es tóxico para el medio ambiente y usualmente en las hojas de vacunación ustedes como digitadores van a ver que las enfermeras y las técnicas ponen nombre del paciente, cédula, sexo, edad, la fecha en que se le colocó, el nombre y la dosis de la vacuna, el número de lote, fecha de vencimiento, sitio anatómico de aplicación y nombre del vacunador o institución. Y eso es lo que sale registrado en la hoja de estas vacunaciones que hacen en calle y que ustedes deben ingresar al sistema. Eso les permite o nos permite, gracias a ustedes y a las enfermeras, hacer un seguimiento de los esquemas y alimentar la vigilancia epidemiológica nacional. Eventos que supuestamente pueden atribuirse a la vacunación e inmunización. Todo evento adverso luego de una vacuna debe ser comunicado al MINSA según los protocolos estandarizados de notificación. Y eso es una ley de la República, los eventos de notificación obligatoria. Enfermedades, infecciones, accidentes, exposición a químicos, organofosforados y demás, mordidas de perro, picaduras de alacrán, etc. Entonces, durante el COVID quizás lo pudieron ver mucho mejor. Eso no se hace usualmente. De hecho, muchas enfermeras o enfermeros vacunan, incluso si el médico ya no está en el centro de salud. Pero durante el COVID nosotros teníamos un puesto de respuesta ahí mismo en los centros de vacunación. Porque buscábamos detección temprana, investigación causal
medidas correctivas y confianza pública. Al ser una vacuna, que no es como la del polio, que tiene más de 60 años, no sabíamos qué podía ocasionar. Según la vacunación en otros países, pues tuvimos más o menos una idea de lo que podíamos esperar que le pasara a nuestros pacientes, pero era mejor tener el personal médico allí. Si el médico no había llegado, la vacunación no empezaba. ¿Cuáles son los indicadores que buscamos con el PAE? Cobertura de vacunación, oportunidad de vacunación, pérdida de biológicos, cumplimiento de la cadena de frío, notificación de eventos adversos, disponibilidad de vacunas. A veces usted llega a vacunarse y le dicen no hay hepatitis B, que es la que casi siempre se acaba. Pero la idea es que el paciente en algún momento tiene que volver porque tiene que completar su esquema. En cuanto al rol del profesional de redes, pues ya yo les mencioné registro y verificación de cada vacuna administrada y la consistencia de los datos capturados que deben estar completos. Consolidación y estadísticas entregan un consolidado de datos de inmunización y hacen estadísticas de cobertura según los grupos etarios y según la área geográfica, informes y vigilancia, los informes para la dirección hospitalaria y autoridades sanitarias y la auditoría y evaluación. Actualmente casi todos los programas o labores que se hacen en los centros de salud y hospitales está siendo monitoreado. Ahora vamos con la administración de las infecciones nosocomiales, actualmente conocidas como IAS. Las enfermedades nosocomiales o infecciones nosocomiales ahora se les conoce como infecciones asociadas a la atención de salud. Buscamos que mediante la vigilancia epidemiológica podamos determinar el impacto clínico, el impacto administrativo y si seguimos o si estamos amparados bajo el marco normativo. Bien, las enfermedades nosocomiales o las IAS son enfermedades o infecciones que aparecen luego de haber recibido una atención sanitaria y no estaban presentes ni en periodo de incubación ni en periodo sintomatológico al momento del ingreso del paciente al hospital. Entonces son nosocomiales porque son dentro del hospital. O sea, si usted lo hospitalizan y usted se le pega algo, pues eso es parte de el ámbito nosocomial. Diferencias entre una infección comunitaria y una infección asociada a la asistencia de salud. La comunitaria se adquiere fuera de un establecimiento o instalación de salud. El paciente viene ya con síntomas o en periodo de incubación. Refleja la epidemiología de la comunidad. Su control depende de programas comunitarios de salud pública, mientras que las infecciones asociadas a la atención de salud se adquieren durante o justo después de salir de la instalación de salud. Aparece después de haber recibido la atención médica y está relacionada con ella. Refleja la calidad de las prácticas asistenciales y de prevención del hospital y su prevención depende de la gestión hospitalaria y de la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué son importantes? ¿Y qué es la cadena epidemiológica? Son importantes porque la idea es prevenir que el paciente adquiera estas enfermedades. A veces es cuestión del mismo cuerpo del paciente que tiene un sistema inmune debilitado, que muchas cosas que pueden pasar con ese paciente y que nos llevan a pensar que quizás estaba inmunosuprimido. Entonces, la cadena epidemiológica
dice que nosotros tenemos agentes infecciosos que pueden estar en reservorios que tienen una puerta de salida, un modo de transmisión, una puerta de entrada y un huésped susceptible. Entonces, si no hay por dónde salir, no me infecto, no me contagio. Si no hay por dónde entrar, tampoco me contagio. Y si el huésped no es susceptible, tampoco va a haber infección. Usualmente los huéspedes susceptibles los consideramos en los extremos de la vida, neonatos y mayores de edad y pacientes inmunosuprimidos. Los factores de riesgo de las infecciones nosocomiales pueden ser relacionados al paciente, a la atención o a los factores institucionales, y la forma adecuada de trabajarlos es mediante la identificación de los mismos para poder trabajar la parte preventiva. Por ejemplo, detectamos un paciente con una enfermedad nosocomial resistente a X antibiótico. Ok, lo aislamos. Nadie entra, nadie sale, no tiene visitas, solo una enfermera o un médico por turno, o simplemente entra la enfermera, nada más, un montón de cosas para evitar sacar ese agente que está dentro de ese cuarto de aislamiento. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de infecciones nosocomiales? Infección del sitio quirúrgico. Eso puede pasar mientras está en el hospital o después que sale. Las infecciones de vías urinarias asociadas a catéter o sonda. Eso es muy común en los pacientes encamados que tienen sonda. La neumonía asociada a ventilación. Ahora, miren, hay pacientes en casa encamados con sonda urinaria y hay pacientes en casa encamados que tienen algún tipo de ventilación asistida. ¿Cuál es la diferencia? El bichito que uno les detecta en el estudio microbiológico de la orina o de la sangre. No es lo mismo tener una meticilo resistente a no sé qué en casa que en el hospital. En casa eso es casi nulo, y si sucede es porque alguien llevó el agente infeccioso. Y también entonces dentro del hospital tenemos las infecciones asociadas a catéter, catéter venoso central, catéter arterial, entre otros. Tenemos programas dentro de los hospitales para prevención y control de enfermedades nosocomiales que buscan reducir la incidencia de estas infecciones, que busca identificar los brotes de manera oportuna. Ya con un paciente identificado es suficiente para yo aislar. Vigilar microorganismos resistentes, eso es muy importante porque si un paciente lo tiene y yo no tomo mis medidas de prevención adecuadas y es resistente a los antibióticos, se le pegó a todo el mundo y todo el mundo se enfermó y probablemente se dio el fallecimiento. También en la capacitación y la evaluación, el personal debe tener una formación continua en detectar signos, síntomas, hacer estudios, entre otras cosas. Por ejemplo, cada vez que hacemos un cambio de sonda Foley, tomamos una muestra urinaria. Cada vez que hacemos un cambio de catéter venoso central, mandamos a cultivar la puntita. Si el paciente tiene fiebre, entonces se le toma hemocultivos, que son muestras de sangre, que se mandan en un medio específico, que es un líquido, para ver el crecimiento de agentes. Comités de prevención y control. Bueno, está integrado por la dirección médica, epidemiología hospitalaria, enfermería, laboratorio clínico y farmacia, calidad de servicios de apoyo. También ustedes son importantes por la parte de vigilancia y notificación, y salud ocupacional. Tenemos estrategias de prevención y vigilancia epidemiológica. Lo que más escuchan ustedes es el lavado de manos, el equipo de protección personal, la esterilización y desinfección. Vuelvo y recalco el uso racional de antimicrobianos o antibióticos y la capacitación y vacunación del personal. En la parte de la vigilancia epidemiológica, pues ustedes nos ayudan a la detección oportuna, a la medición de tendencias, al análisis y difusión de los resultados y a una mejora continua, porque siempre vamos a estar buscando reducir esas infecciones. Asimismo, al reducir esas infecciones, reducimos el tiempo que el paciente está hospitalizado y a su vez también disminuimos los gastos. Entonces imagínense, no es lo mismo que usted no tenga seguro, lo hospitalizan
y está hospitalizado 2 meses, ¿cuánto va a pagar al final? Versus si lo hospitalizan, usted lo tiene seguro y solo estuvo una semana. Y bueno, el factor importante es que donde sale una infección nosocomial, todo el mundo se entera y hacen un escándalo en las redes sociales, en la prensa y demás. Siempre han existido las enfermedades o infecciones nosocomiales, siempre. Eso no es cosa de ahora. Por eso es que cuando suceden ya los protocolos están establecidos, porque no ha sido la primera vez que ha sucedido. Entonces, buscamos indicadores que nos brindan ustedes con el correcto registro de la información que brindan los demás profesionales de la salud. Buscamos tasas de frecuencia, tasas de infección, infecciones urinarias, infecciones de catéter. O sea, no es lo mismo una infección, enfermedad nosocomial, así, a secas, que usted me diga dónde estaba la infección. Eso también es importante. A veces no es culpa de ustedes, también puede ser porque el médico puso mal el diagnóstico, pero siempre la idea es registrar el sitio exacto donde está la infección nosocomial. Registro oportuno y preciso de los diagnósticos, lo que les acabo de mencionar, realizar sus informes y la consolidación de datos y estadísticas, y toda esa información que usted recoge nos ayuda para tomar decisiones o hacer más severas las medidas de prevención y promoción. Recuerden que ustedes como profesionales de registros médicos y estadística de salud participan activamente en la vigilancia y la gestión de las enfermedades asociadas a la atención de salud. La calidad de la información que se genera es muy importante para poder medir el desempeño de la institución, para poder implementar acciones correctivas y fortalecer la seguridad del paciente. Entonces, toda esa información que usted recibe y que guarda o almacena es importante para la prevención y control de estas infecciones hospitalarias. Las heridas infectadas no siempre son nosocomiales. Una herida en la que hay proliferación de microorganismos que retrasan la cicatrización y pueden ocasionar complicaciones locales o sistémicas. Dentro de un hospital, estas lesiones son un evento de interés sanitario porque incrementan la estancia hospitalaria o generan la estancia hospitalaria, elevando los costos de atención. Entre más difícil es manejar una herida o una infección en una herida, más tiempo el paciente requiere estar hospitalizado o venir a clínica de heridas. Y también mucho más gasto, porque si no tiene seguro, no se le cubre la atención en clínica de heridas. Así que tiene que buscar una clínica particular que le brinde el servicio. Es importante porque genera beneficios directos sobre la calidad asistencial y la eficiencia institucional. Le brinda seguridad al paciente, disminuye las complicaciones, disminuye la estancia hospitalaria o evita ser hospitalizado, nos permite optimizar recursos, medicamentos, los apósitos para estas curaciones son carísimos, no solo los apósitos, sino también los agentes que utilizamos para limpiar. Hay heridas que no se pueden limpiar con salina y jabón quirúrgico, está contraindicado, entonces necesitamos otro tipo de herramientas o implementos para hacer esas curaciones. Y la calidad institucional, lo mismo que con el tabaquismo. No nos dan una bonificación, pero qué bueno es ver que nuestro paciente no perdió el dedo, no perdió el pie o esa herida tan fea de hace un mes, 2 meses, ya por fin cerró. Debemos, en la parte de la gestión administrativa, coordinar entre varios departamentos. Si es un hospital, pues incluimos al cirujano. En otros países tenemos médicos que son podólogos, por ejemplo, que son los médicos que se dedican solo a ver el pie. No por ortopedia, sino por la parte de la salud y el bienestar del pie y sobre todo laborando en clínicas de heridas. Las enfermeras también, la parte de epidemiología, si hay que hacerle
darle algún medicamento, notificar alguna infección o hacerle un examen de laboratorio en específico. Todo eso debe coordinarse y organizarse bajo una dirección y supervisión. El registro, pues siempre la calidad del registro va a influir directamente en la confiabilidad de la información. Hay que darle seguimiento a la evolución individual del paciente, hay que identificar tendencias y posibles brotes. De repente en una misma clínica de herida, en varios cultivos sale la misma bacteria, pues hay contaminación, ¿no? Detección de infecciones asociadas a la atención de salud, si el paciente va a recibir sus curaciones al hospital o a la clínica, entre otras, y la elaboración de estadísticas y soporte para auditorías. Los indicadores en la gestión de las heridas, pues el número de heridas infectadas, la tasa de infección de sitio quirúrgico, el tiempo promedio de hospitalización y los reingresos por infección de heridas. De repente el paciente ya le dieron de alta con su pie diabético y una semana después regresa con fiebre y cuando vamos a ver el pie está otra vez infectado. La importancia del registro y codificación correcta siempre es importante y lastimosamente si hablamos de pie diabético, el CIE-10 no tiene un código específico para pie diabético. Entonces ahí perdemos información, porque si usted me dice que Dirección Nacional quiere la estadística real de pies diabéticos, está en cero. Manualmente sí podemos contarlos, pero en el sistema no se puede registrar de esa manera. Con el CIE 11 ahora pues sí tenemos algunas opciones un poco más específicas o asociadas. Por ejemplo, uno combina infección de tejidos blandos con diabetes o con diabetes con complicaciones vasculares. Es mucho más eficiente el sistema, pero todavía estamos en proceso de modernización. La contaminación ambiental dentro del hospital. Debemos manejar muy delicadamente, muy cuidadosamente los riesgos dentro de un hospital, tanto para el paciente como para el personal, y cumplir con las normas establecidas. La contaminación ambiental hospitalaria es la presencia de agentes biológicos, químicos y físicos que pueden afectar la salud de todas las personas que están en la instalación, pacientes, trabajadores, visitantes, el que vende, el que compra, bueno, nadie compra allá adentro, pero en general así, ¿no? Es importante porque nosotros debemos proteger a las personas, no solo a los pacientes, sino también a nuestro recurso humano. Cumplir las normas. Si la sala dice que usted debe ingresar con guantes, gorrito, mascarilla, usted debe ingresar de esa forma. Porque no es solamente que usted lleve un agente infeccioso allá adentro, sino que usted saque algo que esté allá adentro. La optimización de recursos para un uso eficiente y la calidad y acreditación. Si usted tiene, dicen por ahí que es obligatorio que las instalaciones de salud sean blancas, les parecen blancas, pero no es solo que la pared sea blanca, es que la pintura sea anti-hongo, anti-humedad, anti-todo y que no se descascarille rápido. Entonces no es una pintura cualquiera que usted consigue en el chinito de la esquina. Tiene sus características principales. Los principales riesgos ambientales dentro de un hospital o una instalación de salud: residuos hospitalarios, derrames de fluidos biológicos, manejo inadecuado de sustancias químicas, contaminación del aire en áreas críticas, contaminación del agua en procedimientos asistenciales, deficiencias en los procesos de limpieza y desinfección. Por ejemplo, yo soy nueva y yo vengo de mi casa y estoy acostumbrada a que el baño se limpia con 1 galón de cloro sin diluir. Primero que o se muera allá dentro del baño o mata a alguien que vaya al baño a hacer sus necesidades, o genera procesos dermatológicos en el área crural, y entonces
Si a usted le dan un protocolo, usted tiene que hacer un curso para poder optar por un trabajo de trabajador manual en una instalación de salud. También tiene que hacer el curso de desechos biológicos, un montón de cursos que tiene que hacer para poder entrar a ese trabajo. Usted debe saber que el cloro se agarra 100 a 1 o 9 a 1, se diluye y así diluido usted lo usa para limpiar. ¿El cloro puro desinfecta? Sí, pero desinfecta mejor el cloro que está diluido según lo que yo necesito limpiar. En la parte de la gestión, entonces, las políticas y protocolos ambientales, identificando riesgos y programación de actividades preventivas, la organización en la asignación de responsabilidades y coordinación entre limpieza, mantenimiento, bioseguridad y salud ocupacional, la supervisión del cumplimiento de las normas y el control de y seguimiento de incidentes. Por ejemplo, en el área de central de equipo, usted no puede mandar una técnica nueva a trabajar allí. A veces la mandan con una enfermera o a veces la mandan a 2 técnicas de enfermería, una nueva con una vieja para que la nueva aprenda de la vieja. Entonces, limpiar o desinfectar el equipo médico quirúrgico no es lo mismo que lavar ropa o lavar el cuchillo de la cocina. En la gestión de los riesgos hospitalarios, a veces el mayor problema es que no hay recurso suficiente para comprar bolsas rojas. Y ahí hay un detalle. A todos le ponen bolsa blanca o bolsa negra. A veces nos dan donaciones, pero el problema de las donaciones es que yo la tengo que aceptar porque no tengo, pero son donaciones que no son funcionales. La bolsa es negra o roja. Lo demás que es de reciclaje está afuera del área donde están los insumos hospitalarios. Entonces, eso de clasificar, almacenar, transportar, tratar y disponer. La basura de bolsas rojas no se la lleva el mismo camión que se lleva el resto de la basura. De hecho, si usted le presta atención al lugar de disposición de desechos, siempre son 2 camaritas o 2 cuartitos o 2 puertas, porque en una van los desechos normales y en la otra van los desechos peligrosos que deberían estar en bolsas rojas. Entonces, a veces también en el cumplimiento monitoreo encontramos el hecho de que en la bolsa roja está el plato de comida. Y el cordón o la línea de conexión o la paletita, el depresor de lengua que utilizamos para examinar la garganta, está en la bolsa negra. Entonces, todo eso tuvo contacto con el paciente, eso va en bolsa roja. Entonces, por eso es importante cumplir con los protocolos y el monitoreo. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, ustedes deben registrar los incidentes, sobre todo los relacionados con fluidos, hacer consolidados, reportar y apoyar a la planificación.